Sudamérica durante el periodo entre guerras. Venezuela estuvo sujeta a dictaduras desde el año 1908, cuando el vicepresidente en funciones, llamado Juan Vicente Gómez, asaltó el poder y lo mantuvo durante un periodo de 27 años, en los cuales logró ordenar política, social y financieramente al país, pero tras los cuales se produjo una lenta transición hacia una democracia, que terminó fallida por un nuevo golpe de Estado que llevaría al poder a un líder estudiantil llamado Rómulo Betancourt, que se convertiría en uno de los principales personajes de la política venezolana durante la segunda mitad del siglo XX. Con todo, el inicio de las explotaciones petrolíferas en Venezuela permitía avisorar el que sería uno de los principales elementos de la política y de la economía local. Colombia logró canalizar políticamente a los socialistas a través de la incorporación de algunas de sus demandas en el programa de gobierno del presidente López Pumarejo, perteneciente al Partido Liberal. Con todo, las divisiones ideológicas al interior del partido frustraron la implementación del programa revolucionario de López Pumarejo y derivaron en el retorno de los conservadores al poder. Muchas de las demandas de los socialistas fueron interpretadas por grupos subversivos armados que sembraron el terror en los campos colombianos, sembrando lo que serían los gérmenes de una prolongada guerrilla. Después de algunos relativamente virtuosos gobiernos, liberales radicales, Ecuador cayó subsumido en desórdenes y malestar social, los que marcaron casi toda la década de 1930 y en los que se sucedieron varios golpes de Estado y gobiernos que no terminaron. Los conflictos fronterizos entre colombianos, peruanos y ecuatorianos terminaron con derrotas para los ecuatorianos que encendieron aún más el descontento de la población, de manera que la figura de un líder, originalmente conservador, llamado José María Velasco, terminó convergiendo hacia las fuerzas de izquierda y, a través de políticas populistas, lograría levantarse como una de las principales figuras de la política ecuatoriana durante la segunda mitad del siglo XX. Durante el periodo entre guerras, Perú derivó de un gobierno modernizador y reformista dirigido por un hombre de negocios llamado Augusto Leguía, que gobernó autoritariamente después de disolver el Congreso y fue ampliamente criticado, a una sucesión de gobiernos militares de corte populista que depusieron a Leguía y capitalizaron el descontento popular, derivado principalmente de los problemas fronterizos. Durante este periodo se fundó el Partido Comunista Peruano, además del movimiento Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, que después derivaría en el Partido Aprista Peruano. Después de la Gran Guerra, Bolivia se benefició de los altos precios del estaño, mineral que estaba siendo demandado en Europa para la producción de muy diversos artefactos, tales como envases, productos químicos, producción de bronce, soldaduras, entre muchos otros. El país también vivió inestabilidades derivadas de la cuestión social, y a comienzos de la década de 1930 se enfrascó en una fatal Guerra del Chaco, en la que se enfrentaron con los paraguayos por el dominio sobre un territorio indígena en el que se creía que existía petróleo. Posteriormente el país cayó en una dictadura militar de corte socialista, nacionalista e indigenista. Paraguay era un país que sufría de inestabilidades crónicas y apenas había contado con presidentes que lograran terminar su periodo. A pesar de haber resultado triunfador en la Guerra del Chaco, Paraguay quedó nuevamente devastado y sujeto a nuevas inestabilidades políticas que lo llevaron a comenzar la segunda mitad del siglo XX bajo un régimen de partido único, sujeto a la hegemonía del Partido Colorado. En Brasil el periodo de crecimiento económico y oligarquía política conocido como la República Velha, comenzó a declinar con los levantamientos de militares de medio rango que recorrieron el territorio exigiendo una mayor apertura política, y sembraron entre la población el germen revolucionario. El descontento social se agravó como consecuencia de la crisis económica global que golpeó al mundo durante los años 2030, lo que sumado a otros elementos derivó en la elección de un gobernante autoritario llamado Getúlio Vargas quien, inspirado en los ideales del nacionalsocialismo alemán, promulgó una nueva constitución que facilitó la nacionalización de algunos recursos además del establecimiento de un sistema de educación gratuita, y de un servicio militar obligatorio. Basado en la represión de grupos comunistas que se levantaban en contra de su gobierno, el gobierno dirigido por Getúlio Vargas adquirió caracteres autoritarios y se extendió durante varios años, en los cuales promovió una fuerte intervención estatal en la economía, creando grandes empresas estatales que liderarían algunos de los más importantes mercados globales, tales como la empresa minera Vale y la empresa petrolera Petrobras. Uruguay continuó viviendo un periodo de esplendor basado en las exportaciones de carne y que le permitió industrializar su economía durante la Gran Guerra. El país se levantó como uno de los países más prósperos de la región, lo que se traspasó a elementos de su cultura tales como el fútbol, siendo los anfitriones del primer Campeonato Mundial de Fútbol, el cual además coronaron ganando el torneo.
En Argentina, la aprobación de una ley de sufragio secreto, obligatorio y universal permitió dejar atrás un periodo de gobiernos conservadores para dar paso a un partido de corte socialista moderado llamado Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical logró gobernar durante varios años en Argentina, aunque pronto comenzaron enconadas diferencias al interior de sus cúpulas dirigentes, lo que, sumado a la crisis económica global, a múltiples acusaciones de corrupción y a una serie de fraudes electorales, derivaron en una década que pasaría a la historia como la década infame. La década infame condujo a la multiplicación de las variantes socialistas y a nuevas revoluciones que derivaron en un golpe de Estado y la posterior elección de un líder populista llamado Juan Domingo Perón, que se convertiría en uno de los personajes más relevantes de la política argentina durante la segunda mitad del siglo XX.